Señor? ¿Cuántos sienten gozo? ¿Cuántos les gusta alabar el nombre del Señor? A todos, ¿verdad? Es una alegría, ¿verdad? Alabar todos juntos, como hermanos, el nombre del Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús vamos a leer los versículos del 9 al 15. Segunda de Reyes 2, versículos del 9 al 15. ¿Lo tenemos todos? Amén. Y dice la palabra del Señor: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén, hermanos, pongamos de pie, vamos a orar. Amado Dios, alabado Señor, bendito sea tu santo nombre. Padre, doblamos, Señor, nuestra cerviz delante de ti, humillamos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos, Señor, que en tu nombre hay poder. Reconocemos que tú eres un Dios de gloria, que tú eres un Dios de poder. A ti sea, Señor, toda gloria. Exaltado, Señor, sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amado Dios, Señor, que seas tú, mi Dios, ministrándonos por medio de tu palabra esta tarde de hoy, dándonos una palabra, Señor, de poder, recordándonos, Señor, que en tu nombre hay poder, y recordándonos, Señor, que tu voluntad es buena para con nosotros, recordando que tú nos amas, Señor, recordando que tú te glorificas, Señor, en nuestra vida. Padre, háblanos, Señor, a cada uno, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, que todos los hermanos, Señor, aquí reunidos, Señor, nos vayamos fortalecidos, Señor, por medio de tu palabra esta tarde de hoy, Señor. Perdona nuestra maldad y nuestros pecados, Señor. Límpianos, ministranos, Señor. Acompáñanos, Señor. En el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Mi hermano, esta palabra de hoy se llama el poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo. Se llama esta palabra, el poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo. Hermano, hace unas semanas atrás hablábamos del profeta Elías. Si recuerdan, hablamos ahí en Primera de Reyes 19, como Elías, siendo un hombre de Dios, un hombre el cual el Señor utilizó de una manera sorprendente, con mucho poder. Llegó un momento que pudiéramos decir tuvo miedo. Él después de haber hecho esa por medio del Señor esa obra sorprendente de que
cayó fuego del cielo, sintió temor, Jezabel lo perseguía. Y él se fue por el desierto. Y hablando con el Señor, el Señor le decía: no te preocupes, yo voy a levantar gente. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, unge a Jehú y unge a Eliseo también como tu siervo. Y esa gente que te quiere hacer daño, el que no matara a Hazael, rey de Siria, lo matará Jehú, y el que no matara a Jehú, lo matará Eliseo. Y por si fuera poco, voy a levantar 7,000. Hay 7,000 que no han doblado las rodillas delante de los Baales. Amén. ¿Recuerdan eso? Entonces, hermano, así surge el llamamiento de este hombre de Dios, del profeta Eliseo. Hermano, si hay la Biblia, ¿verdad?, está llena de personas, ¿verdad?, que el Señor utilizó de gran manera. Hermano, hermana, pero yo le digo algo: si hay una persona que el Señor utilizó de manera poderosa y fue un varón de Dios allí firme, fue Eliseo. Allí en 2 de Reyes 2, del 9 al 15, lo que leíamos al comienzo, ya faltaba poco para que Eliseo se fuera. Elías, quise decir. Y fíjese una cosa, hermano, hermana, Elías no murió. ¿Qué pasó con Elías? Fue llevado al cielo. La Biblia nos habla de 2 personas a las cuales le sucedió esa. ¿Quiénes son? Elías y Enoc, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Entonces, de una manera sorprendente, Elías fue llevado al cielo. Si vamos allá en 2 de Reyes 2, dice la palabra en el versículo 2: dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ya Elías se tenía que ir. Y Elías le pidió a Eliseo: quédate aquí. Y él le decía: no, yo voy contigo. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, ya lo sé, callad. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. No lo quería dejar. Ya sabía, ese era su día. El Señor se lo iba a llevar. Pero él no quería dejar a su maestro. No quería dejar a ese Señor que había sido su profeta, ¿verdad? Hasta que llegue el momento, hermano. Llega el momento, y en el versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco, pasaron por el río Jordán. Entonces ahí en ese momento viene Elías y le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Le dice: pide lo que quieras. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo pidió con mucha sabiduría. Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de la doble porción del espíritu? Eliseo sabía que él necesitaba poder de Dios para hacer su ministerio. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Lo que hizo Eliseo fue
pedir un poder espiritual más allá de la propia capacidad que él tenía, ¿verdad? Un poder espiritual para su propia vida, para su ministerio, un gran poder de Dios, una gran unción de Dios, una porción abundante de un espíritu profético que descendiera con poder sobre él. Esa es la doble porción. Esa es la doble porción. Hermano, y de ahí en adelante, el Señor lo bendijo. El Señor conocía el corazón de Eliseo, obviamente, y sabía que era un hombre de Dios. Allí, cuando Eliseo le pide eso a Elías, en el versículo 10 y en 2 de Reyes 2, Elías le dice: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Eso no dependía. Eso no dependía de Elías, dependía obviamente del Señor. El Señor es el que da el poder, todas las manifestaciones de poder, mis hermanos, tanto en Elías como Eliseo. Eso fue don de Dios, eso fue poder de Dios. Entonces, Elías le dice: es realmente difícil eso que tú pidieras, que tú pides. Sin embargo, si tú vieres, cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho, te será concedido esa petición. Y cabalmente así fue, ¿verdad? Yendo ellos y hablando, vio como un carro de fuego con caballos de fuego se llevó Elías, hermano. Imagínese esa escena, qué poder, qué manifestación de Dios. Usted puede, su mente alcanza, hermano, hermana, a imaginarse esa escena. Un carro de fuego y ese hombre ascendiendo, subiendo a los cielos. El Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó, hermano y hermana, y aunque no es exactamente lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Si nosotros perseveramos en el Señor, algún día seremos llevados también, seremos raptados. El Señor nos va a venir a buscar, nos vamos a ir con Él. Si estamos vivos todavía, ¿verdad? Si no hemos muerto primero. Eso puede pasar en cualquier momento, hermano. Puede pasar en cualquier momento, puede pasar ahora mismo. Y como decía mi hermano Allen la semana pasada, por eso es que tenemos que estar preparados siempre, hermano, en todo momento, poniéndonos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, se manifiesta el poder de Dios de manera sorprendente. El profeta Eliseo alcanza a ver cómo Elías partió. Y ese poder, esa doble unción del Espíritu Santo de Dios que había pedido él para su obra, para su ministerio, le fue concedido. Le fue concedido. Eliseo en el Señor fue un hombre realmente fuerte, un hombre fuerte en el Señor. Y ahí vemos el versículo 14 que dice que Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y otro lado. Imagínense, una muestra de poder de Dios. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién agarra un trozo de tela y le da las aguas y se aparta? Nadie. Estos hombres por el poder de Dios. Así que los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es decir, este hombre, un hombre fuerte en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Un hombre fuerte en el Señor. Fíjese, hermano, Eliseo, leyendo un poco acerca de él, su nombre significaba Dios es salvación. Eso es lo que significa Eliseo. Dios es salvación. Y el ministerio de este hombre de Dios, el ministerio de Eliseo, duró alrededor de unos 60 años. Este hombre estuvo 60 años de su vida sirviéndole a Dios. Y leyendo un poco la parte histórica, decía que abarcó el reinado de 4 reyes: Joram, Jehú, Joacás y Joás. Sirvió, ¿verdad?, a Dios por 60 años y abarcó 4 reinados, 4 reyes. En ese caso era el reino de Samaria. Amén. Hermano, y cuando uno comienza a leer ahí en Segunda de Reyes, desde el capítulo 2, como hasta el 13 más o menos, ¿verdad?, que le cuenta la vida de Eliseo, uno comienza a ver los milagros que hizo, uno comienza a ver todo el poder
que el Señor le dio a ese hombre. Vamos a leer alguno de esos milagros y con la ayuda del Señor vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de allí, ¿verdad? Esta predicación es el poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo. Entonces vamos a leer rápidamente una lista de los milagros de Eliseo. Fíjense, Eliseo sanó las aguas de Jericó, Segunda de Reyes 2, del 19 al 21. A unos jóvenes que se habían burlado de él los maldijo y 2 osos del monte salieron y los despedazaron. Segunda de Reyes 2, del 23 al 25. Multiplicó el aceite de la viuda. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Profetizó un hijo para la mujer sunamita y posteriormente resucitó a ese mismo hijo que había muerto. Eliseo quitó el veneno de una olla de guisado. Segunda de Reyes 4, del 38 al 41. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Eliseo sanó a Naamán de la lepra. Segunda de Reyes 5. E hizo flotar el hacha que se había hundido en el río. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Un hombre, hermano, hermana, realmente poderoso en el Señor, como dije antes. Y aparte de eso, ¿sabe qué es lo bonito, mis hermanos, de la vida de este profeta Eliseo? Que la mayoría de esos milagros fueron actos de humildad, actos de bendición para ayudar a los necesitados. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver algunos de esos milagros y vamos a ver las enseñanzas que hay detrás de esos milagros. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Si vamos a Segunda de Reyes 4, ¿verdad? Vamos a leer la historia de la mujer sunamita. Segunda de Reyes 4, Eliseo y la sunamita. Vamos a leer ahí del 8 al 17. Segunda de Reyes 4, del 8 al 17, la mujer sunamita. Sunem era una ciudad ubicada cerca del valle de Megiddo. Eso era allí en Israel. Entonces esa mujer era de esa ciudad, Sunem, su gentilicio era la sunamita, la mujer sunamita. Y dice la palabra del Señor, Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, Giesi era el criado de Eliseo: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, y aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: y aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. La historia, mi hermano, de la mujer sunamita. La mujer sunamita, fíjense lo siguiente, esta mujer le había dado albergue al profeta Eliseo y a su criado Giesi. Ella hasta les había construido como una morada, un lugar para que ellos pernoctaran ahí, se quedaran allí. Entonces, en agradecimiento
Eliseo manda a su criado a preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer por ella? Pregúntale. Entonces Giezi le dice, bueno, esta mujer no tiene hijos, su esposo es viejo. ¿Por qué no la bendices con un hijo? Hermano, hermana, ¿y qué bendición más grande para una mujer que ser madre? Esa es la bendición más grande del mundo para una mujer. Ser mamá, poder procrear, tener un niño. Y anteriormente, en la época antigua, mucho más. Mucho más. Es una bendición actualmente, pero anteriormente incluso mucho más. Entonces, esa mujer que no tenía hijos, que su esposo era viejo, el profeta le dice, mira, el año que viene por este tiempo tú vas a abrazar un hijo, tú vas a tener un niño. Y ella no lo podía creer. Ella no lo podía creer. Ella le decía, mire, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. En pocas palabras, no te burles de mí. No te burles de mí. Pero ¿qué pasó? La mujer concibió y dio a luz a ese niño en el tiempo que Eliseo le había dicho, al año siguiente, ¿verdad? Hermano, y estas son las bendiciones de Dios. Estas son las bendiciones de Dios para nuestra vida, hermano. Y hay cosas que a uno le parecen inalcanzables, ¿verdad? Hay cosas que a uno le parecen inalcanzables y a veces, mis hermanos, uno como que uno ve a su alrededor y dice, no, pero el hermano es bendecido y la otra hermana es bendecida, las bendiciones son para ellos, pero no para mí. Y uno como que se olvida que el Señor es poderoso y es bueno y quiere bendecirlo uno siempre. Y entonces uno se concentra en los problemas y se preocupa y todo eso y deja de poner la mirada en el Señor. Eso pasa, yo lo he hecho y hay que seguir adelante en el Señor, poniendo la fe en el autor y consumador de la fe, no poniendo la mirada en los problemas y en las dificultades, nada de eso. Pero eso pasa a veces, hermano. Y uno quiere esa bendición y uno comienza a clamar y uno busca en el nombre del Señor y la bendición llega, mi hermano. La bendición llega, hermano. Si uno se humilla delante del Señor, si uno pide conforme a su voluntad, la bendición llega. La bendición llega en algún momento, en el tiempo del Señor, pero la bendición llega. Y entonces viene un gozo a nuestra vida, hermano. Viene un gozo y estamos contentos en el Señor y alabamos el nombre del Señor y lo bendecimos y lo glorificamos y le damos las gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, porque tú me has bendecido. Y todo es alegría en nuestra vida. Estamos contentos por esa bendición, ¿verdad?, que el Señor nos dio. Como esa bendición del niño, de la mujer sunamita. Pero entonces, ¿qué ocurre? A veces viene la prueba. Viene la prueba también a la vida de nosotros, y así vino la prueba a la vida de la viuda. Entonces vamos a seguir leyendo allí Segunda de Reyes 4, donde estábamos antes. Vamos a leer ahora del 18 al 28, Segunda de Reyes 4, del 18 al 28. Y dice la palabra del Señor, el niño que había tenido la mujer sunamita, el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió, el niño murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo
enalbardar el asna y dijo y dijo a su criada, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi hijo. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces, mi hermano, aquí está la mujer. El Señor le había dado una tremenda bendición, le había hecho madre, le había dado ese hijo que tanto anhelaba. Y un día el niño muere. Y a ella, ¿qué hace la mujer? Va a buscar al profeta de Dios, al varón de Dios, al profeta Eliseo. Lo va a buscar. Y imagínense, hermano, esta mujer estaba desesperada, estaba realmente triste, por supuesto, por la muerte de su hijo. Y dice la palabra allí, ¿verdad? El versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se le tiró a los pies allí. Y se acercó Giezi, se acercó el criado de Eliseo para quitarla. Y Eliseo le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, está triste, está pasando por una prueba difícil. Y Jehová no me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea, yo no sé qué le pasa, yo no sé qué tiene ella, pero ciertamente está triste. Y ella le dice al hombre de Dios, pedí yo, hijo, a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Hermano, y eso puede pasar en nuestra vida. Viene una bendición y la bendición se va. Hermano, la vida del creyente es así. A veces estamos arriba, sí, y todo es alegría y todo es gozo, y a veces estamos abajo. Y viene tristeza a nuestra vida, vienen dificultades, vienen momentos duros. Lo importante es que así usted esté arriba o abajo, se agarre siempre del Señor. En las buenas y en las malas, que de sus labios salga alabanza para el Señor, que en las buenas y en las malas usted tenga, ¿verdad?, un corazón dispuesto para seguirse humillando y arrodillándose y doblando su cerviz delante del Señor. Amén. Hermano, pero el Señor es bueno, el Señor es poderoso y el Señor se glorifica en los imposibles, hermano. Esa situación que para usted es imposible, para el Señor es posible. Lo que usted da por perdido, mire, hermano, hermana, el Señor lo hace. Esa situación, esa visa que usted, no, mire, yo me tengo que ir de este país, el Señor se puede glorificar en esa visa. En la enfermedad, si usted tiene una familia enfermo, no, mire, el Señor puede levantar a esa persona. No tiene trabajo, ese trabajo lo va a perder, el Señor le puede dejar en ese trabajo, el Señor le puede dar un trabajo nuevo. Pero le digo algo, hermano, hermana, en el nombre del Señor hay poder. Hermano, uno no está siguiendo unos inventos, uno no está siguiendo filosofías huecas, historias, cuentos, no. Uno está siguiendo al Dios de la creación. Y en el nombre del Señor hay poder. Y esta palabra que estamos predicando hoy y compartiendo aquí es un testimonio vivo del poder y la gloria del Señor. El poder y la majestad de Dios. Entonces, regresemos allí, hermano, a Segunda de Reyes 4. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. En Segunda de Reyes 4, vamos a leer ahora allí. Vamos a leer del 29 al 37. Segunda de Reyes 4. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo él a Giezi, dijo Eliseo, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo salude, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. En pocas palabras, Eliseo le decía, ve rápido.
a su criado: ve rápido allá donde está el niño muerto. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Imagínense que Eliseo mandó al criado adelante y él se fue detrás con la mamá del niño. Y Eliseo fue allá donde estaba el niño, puso el báculo y el niño no reacciona, el niño seguía muerto. Y Eliseo se regresa y se lo encuentra ya a mitad de camino y le dice: el niño sigue igual, el niño no ha despertado, el niño está muerto. Él entonces se levantó versículo 32, y venido el Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces. Y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria y el poder de Dios. El Señor usó a este hombre que era profeta de Dios, ¿para qué? Para levantar al niño, mi hermano. Para levantar al niño, hermano. La enseñanza, póngalo ahí, punto número 1. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Dios se glorifica en los imposibles, mi hermano. Dios puede resolver las cosas más difíciles. Dios puede resolver las cosas más difíciles. Mi hermano, mi hermana, si hasta los muertos levantó, ¿qué va a poder hacer en nuestra vida? ¿Qué no va a poder hacer, hermano? Si usted tiene un familiar ahí que está duro, que no quiere aceptar la palabra del Señor, que tiene ese corazón como piedra, hermano, hermana, en el nombre del Señor, Dios va a hacer algo en esa persona. Dios lo va a cambiar, Dios lo va a traer a sus pies, Dios le va a dar salvación a esa persona. Humíllese delante del Señor, pida conforme a su voluntad y el Señor lo hace. En enfermedad, en todo, porque en el nombre del Señor hay poder. En el nombre del Señor hay poder, hermano. Solamente una cosa, vamos a leer allí. Vamos a leer Primera de Juan. Primera de Juan 5. Vamos a leer versículos del 13 al 15. Primera de Juan 5, del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús, amén, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ponga cuidado aquí, mis hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir conforme a su voluntad y pedir con fe, por supuesto, ¿verdad? Si usted pide conforme a su voluntad, pide con fe, el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a ayudar. Anote por ahí, punto número 1. El Señor se glorifica en los imposibles. El Señor se glorifica en las cosas que realmente nosotros creemos que no tienen solución. Punto número 1. Vamos a pasar al punto número 2. Punto número 2. Vamos a llamarlo allí: Dios se glorifica en las cosas
que aún a nosotros nos parecen pequeñas, nos parecen menos importantes. Y para estudiar esa parte vamos a ir a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, Eliseo hace flotar el hacha. Segunda de Reyes 6, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Eliseo hace flotar el hacha. Punto número 2, Dios se glorifica también en esas cosas más pequeñas, menos importantes. Amén. Dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, un lugar pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Estaban aquí los hombres de Dios, incluyendo Eliseo, construyendo. El sitio donde vivían era pequeño, querían hacer un lugar más grande para vivir y se van al río Jordán, ¿verdad? Iban a buscar madera allí para construir digamos un aposento, una casa más grande. Entonces resulta que uno de estos hombres estaba cortando la madera, estaba trabajando con el hacha y el hacha se le cae en el río. Imagínense un hacha, ¿verdad? Que esa parte filosa, esa parte que corta es pesada. Cuando cayó en el agua, obviamente, ¿qué pasó? Se hundió, ¿verdad? Se hundió y este hombre, dice la palabra que se lamenta de gran manera. El hombre dice: ah, oh, Señor mío, era prestada. Era prestada, era una herramienta prestada y la había perdido. Hermano, y eso puede pasar, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que uno le presten algo y lo pierda. No, me prestaron un libro y se me perdió. Me prestaron un carro y lo choqué. Cosas que pueden pasar. Y viene el profeta Eliseo y pregunta: bueno, ¿en qué lugar se cayó el hacha? Y le mostraron el lugar, colocan un palo, lo echaron allí y sale el hacha flotando. Imagínese usted, hermano, cosas que son imposibles. Como un pedazo de hierro pesado va a salir a flote así de la nada. Estaba en el río, hermana, yo no sé si ese río, la palabra no dice si era muy profundo, si era muy bajito, no sé, pero ciertamente estaba perdido, esa herramienta la daban por perdida. Y el profeta de Dios la hizo flotar. Entonces usted dirá: mi hermano, mi hermana, pero bueno, tampoco era para tanto, ¿verdad? No estamos hablando allí de una enfermedad, no estamos hablando algo allí como lo que vimos antes del hijo de la tsunamita, algo debido a muerte. Bueno, eso se recupera. Es una herramienta simplemente, hermano, pero este hombre estaba realmente preocupado. Esa gente era pobre, esa gente vivía en pobreza. Eso era prestado, hermano. Eso era prestado. Y de repente lo que para alguien es algo insignificante, para otra persona vale mucho. De repente para una persona que no tiene nada, eso que se le perdió, eso es invaluable, eso tiene demasiado valor. Entonces, esa es la segunda enseñanza, ese es el punto número 2. Incluso en esas cosas que son pequeñitas, esas cosas que pueden tener interés incluso para la persona como tal y no para los demás, el Señor se glorifica allí también. El Señor se glorifica, mi hermano. Yo le voy a poner un ejemplo, yo le voy a poner un testimonio mío. Yo necesitaba mi licencia para manejar, porque cuando vivíamos antes en Adela, yo tenía que viajar y a veces me tocaba ir a alguna parte allí y tocaba ir a X ciudad, algo, y uno alquilaba un carro allí y tenía que manejar, pues.
O sea, era algo realmente necesario. O sea, esa licencia era necesaria. Y yo había tomado unas clases allí, presenté el examen la primera vez y lo fallé. Y me estaban haciendo presión en el trabajo. No, usted necesita sacar esa licencia. Sin esa licencia usted se le va a hacer difícil. Realmente lo necesita para trabajar, para que pueda manejar y pueda llegar al sitio donde va. Bueno, yo comencé a tomar mis clases y con otro instructor allí. Y hermano, y sinceramente había cosas que yo no dominaba. Hay cosas que yo todavía no domino, yo se lo digo, párale el parking, eso a mí me cuesta realmente. Párale el parking, eso me cuesta. Incluso reverse parking, pararse de reversa, me cuesta. Eso a mí me cuesta. Y yo fui a presentar ese examen en el nombre del Señor. Yo dije, bueno, Señor, yo pongo esta situación en sus manos. Yo sé que esto no es, ¿verdad?, algo, como decía antes, de una enfermedad, algo grave, pero para mí, mi Señor, esto significa mucho porque es algo del trabajo y me lo piden y lo necesito. Y bueno, yo fui a presentar mi examen. Me llevaron a un suburbio, como decirle aquí, Winum, que era algo de playa. Se llama Semaphore, allá en Adelaida. Y era un domingo, habíamos ido al culto en la mañana y póngase, era un domingo como a la 1 de la tarde, algo más o menos así. Hermano, y eso estaba lleno, eso no había. Ese suburbio donde me llevaron, todo estaba lleno, no había ni un solo puestico. Entonces llegó la hora, bueno, el parallel parking. Bueno, pero no hay puesto, mira, no hay un spot ahí para que usted pare. Yo te lo voy a poner bueno ahí, miren. Seguimos manejando y otras vueltas por allí, así. Reverse parking. Mira, tampoco, no hay un espacio. Mira, yo te lo pongo bueno también, tic, tic. Bueno, mira, ya te felicito, tienes tu licencia ya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, voy a decir yo, no, es que, mire, es que yo, como dicen los hermanos, yo soy cosa seria. No, es que yo, mire, yo me comí ese examen del manejo. No, hermano, yo reconozco la obra que hizo el Señor allí. Yo le doy la gloria y la honra al Señor. Eso fue hace 8 años, hermano. Hace 8 años y yo todavía recuerdo ese momento. Y yo, mire, bendito sea el nombre del Señor, cómo me sacó de ese atolladero ahí. Una cosa increíble. Una cosa increíble, hermano. Otro testimonio. Un día ahí en la casa nos levantamos. Ahí antes había un árbol ahí grande. Y el árbol estaba lleno de avispas, hermano. Una cosa increíble. Una cosa increíble que yo le cuente. O sea, el árbol estaba floreado y tenía avispas. Una nube de avispas así. Y mi esposo y yo nos preocupamos, dijimos, bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? Uno tiene que llamar a alguien que venga a matar las avispas, o si pasa a alguien y lo pican. Nos preocupamos, pues. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a orar. Eso era un sábado, temprano, un sábado como a las 7:30 de la mañana. Y nos pusimos a orar los dos ahí, nos arrodillamos, Señor, bendito sea tu nombre. Igual nosotros sabemos que esta situación no es algo así debido a muerte, pero igual nos preocupa y ponemos esta petición delante de ti, mi Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que te lleves esas avispas lejos, llévatelas, Señor. Y que no le cause daño a nadie y que no haya ninguna persona picada pues, de insectos. Bueno, hermano, digamos una media hora después las avispas se fueron. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No, lo que pasa es que el polen de la flor ya la avispa chupó, entonces ya dejó la flor vacía y va a ser la miel. Y no, bendito sea el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El Señor escucha las peticiones. El Señor escucha las peticiones de sus hijos. Sea grande, sea pequeño, hermano. Si usted humilla su corazón, el Señor lo va a escuchar. Entonces ese es el punto número 2. Dios se glorifica aún en esas cositas que usted ve pequeñitas. Esas cositas que usted cree que no son importantes. El Señor lo oye también. Amén.
vamos a pasar a otro punto. Punto número 3, vamos a leer ahí la historia de Naamán, Segunda de Reyes 5. Eliseo y Naamán. Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán. Vamos a ver punto número 3. Anótelo por ahí, punto número 3. Y la enseñanza que vamos a ver ahí de Eliseo y Naamán es que a Dios no se le sirve por dinero, mi hermano. La enseñanza que vamos a ver ahí es que al Señor, a Dios, no se le sirve por dinero. Y la palabra de Dios dice así, Segunda de Reyes 5, del 1 al 3. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, un militar, ¿verdad? Pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estaba este hombre Naamán en Siria. Y al parecer era un hombre bueno, pero era leproso, estaba enfermo. Esa enfermedad, hermano, es una cosa horrible. Una cosa horrible. Con la lepra, literalmente, se va comiendo la piel de las personas, que hasta le tumba los órganos, le come los dedos, le tumba las manos, la gente queda deformada. Una cosa realmente dura. Y estaba una muchacha de Israel que era sirvienta en la casa de Naamán, era sirvienta de la esposa de Naamán, y le dice a la esposa de Naamán, bueno, si mi señor fuera a Samaria, allá donde está él, seguro que lo va a sanar de su lepra, seguro que lo sana. Y en el versículo ahí 4, Segunda de Reyes 5, 4, dice la palabra del Señor, le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, salió Naamán, fue a buscar sanidad, ¿verdad? Fue de Siria a Samaria y llevaba, como pudiéramos decir, llevaba obsequios, llevaba cosas de valor para ofrecerle a Eliseo, ¿verdad? Dice la palabra que llevaba 10 talentos de plata, llevaba 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Imagínense, oro, plata, vestidos finos, túnicas, cosas que eran caras pues para la época, ¿verdad? Entonces, si seguimos leyendo ahí, Segunda de Reyes 5, vamos a leer del 5 al 9. Dice la palabra del Señor, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Siria había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La sirvienta le había dicho a Naamán, vaya y busque al profeta de Dios. ¿Qué hizo el rey de Siria? No, vaya y busque al rey.
le voy a mandar carta al rey. ¿Cuál era el problema? El problema era, mis hermanos, que en esa época los reyes eran tremendos impíos, eran unas personas que no tenían temor de Dios, que le servían a los Baales y que no estaban caminando con el Señor. Entonces lo mandaron a buscar a una persona, lo mandan a buscar profeta de Dios y resulta que él va y busca otra, completamente fuera del Señor. Y el rey, cuando le llegan esas cartas y llega esa comitiva ahí, le dice, no, pero ¿acaso yo soy Dios, yo doy vida? No, yo no puedo hacer nada. Y llega a oídos de Eliseo que bueno, que él sí lo podía ayudar. Entonces, seguimos leyendo allí, 2 de Reyes 5. Vamos a leer del 10 al 16. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuántas más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Entonces, mi hermano, viene el profeta Eliseo y le manda un recado al general Naamán y le dice, bueno, usted quiere sanarse de la lepra, usted tiene que ir al río Jordán y se va a lavar 7 veces y será limpio, usted va a quedar sano. Entonces este hombre Naamán se va enojado. Él no entendía. Él decía, pero bueno, allá en Siria hay ríos también. Yo me podía bañar tranquilamente en aquellos ríos allá de Siria en vez de venir para Israel y podía ser sano. Se molestó. El hombre esperaba otra cosa. La palabra dice, ¿verdad?, que Naamán pensaba, ¿verdad? Saldrá el profeta, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, alzará sus manos. Es decir, el Señor se iba a mover de otra forma. Hermano, el asunto está en que Dios es soberano y Dios se mueve como Él quiere. Dios no se mueve como lo que uno diga. Dios hace como Él mejor le parezca. Dios es Dios. Dios es poderoso. Dios puede hacer como Él quiera. Así Él hace sanidad, pero este hombre quería, no, yo quiero que Dios me sane, pero así como yo digo, no. El Señor hace como Él quiere, y si el Señor le dio, si el Señor le habló a Eliseo y le dijo, no, la sanidad va a ser metiéndose al agua, bueno, usted tiene fe, y si el Señor le dice, métase al agua, usted se mete al agua. Si el Señor le dice, haga esto, usted lo hace. Hermano, no contienda con el Señor. No contienda con el Señor, sea obediente, tenga un corazón dispuesto para obedecerlo. Si el Señor le dice, muévase para acá, usted se mueve. Si el Señor le dice, no se mueve, usted no se mueve. Si el Señor le dice, cállese la boca, usted se calla. Pero el Señor es Dios. El Señor es Dios, amén. Los criados de Naamán le hicieron entrar en razón, le dijeron, pero bueno, si el profeta le dice, haga tal cosa, usted no la va a hacer. ¿Cuánto más si él no le ha dicho? Bueno, pero si usted lo hace, usted va a quedar limpio. Él obedeció y alabado sea el Señor, quedó limpio, quedó sano. Quedó sano, se lavó en las aguas del río Jordán y quedó limpio. Dice la palabra, la carne le quedó como la carne de un niño, imagínense. No solo sanó, sino como que rejuveneció, pues, o sea, saludable, sano, como la carne de un niño. Ahora yo le pregunto algo, hermano, ¿la sanidad vino del río Jordán? ¿La sanidad está en el agua del río? Obviamente no, ¿verdad? La sanidad viene de Dios.
La sanidad viene de Dios. Y usted se va a encontrar por allí muchas personas que le encanta hacer ganancia de los ingenuos. No, mire, hermano, hermana, que estoy vendiendo el aceite ungido de Israel en este frasquito. $40, este frasquito así chiquito. No, mire, ese aceite, ahí hay poder de Dios. No, que fui a Israel y traje las botellitas de agua del río Jordán y báñese ahí, usted verá cómo es sano también. Hermano, no hay poder en ese aceite, no hay poder en el agua, el poder viene de Dios. Usted agarra y va al col y un aceite de col, lo echa en esa botellita y usted con fe ora delante del Señor y unge al enfermo y por la misericordia de Dios y por la unción de Dios esa persona es sana. Esa persona es sana, el poder no viene de los objetos, el poder no viene de los amuletos. El Hijo de Dios no cree en esas tonterías, el Hijo de Dios cree en el poder de Dios que es todopoderoso. Amén. Entonces este hombre fue sanado, ¿verdad? Como obedeció al Señor y el Señor lo sanó. Entonces dice la palabra que cuando él se vio sano, se regresó y trató de ofrecerle algún obsequio al profeta Eliseo. Recuerdan que habíamos leído antes, salió de Siria y llevaba 6,000 piezas de oro, traía 10 talentos de plata, traía 10 vestidos, ¿verdad? Cosas finas, cosas caras. Entonces le dice al profeta de Dios, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, ¿qué le respondió Eliseo? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice la palabra, él le instaba, él le insistía que aceptara alguna cosa, pero Eliseo no quiso. Eliseo no quiso. Hermano, ¿qué tenía Eliseo en su corazón? Tenía un corazón de servicio para el Señor. Tenía un corazón de servicio para el Señor. Hermano, hermana, el hombre, la mujer de Dios no sirve por dinero. El hombre, la mujer de Dios sirve por amor a Dios. Entonces, ¿qué me toca? ¿Qué gano yo con todo esto? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué gana la mujer de Dios? Gana la salvación, gana la vida eterna. Gana la salvación, gana la vida eterna, gana un Dios que siempre lo acompaña. Un Dios que no lo abandona, un Dios que lo levanta, que lo sana. Eso gana, pero el que esté sirviendo al Señor por dinero está bien equivocado. Entonces, sigamos. Vamos a leer ahora, seguimos ahí, Segunda de Reyes 5. Vamos a leer del 17 al 22. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El hombre había creído en el Señor, vio ese milagro y creyó en el Señor. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová me perdone esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Se fue Naamán, se regresó para Siria. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso y blanco como la nieve. Amén. Mi hermano, aquí vemos una diferencia, ¿verdad? Cómo era el corazón de Eliseo y el corazón de este hombre Naamán. Obviamente Eliseo servía a Dios por amor, Naamán servía a Dios por Giesi, perdón, por interés, ¿verdad? Por interés. Entonces, fíjese lo que dice aquí en el versículo 20 que estábamos leyendo antes. Dice la palabra, Giesi, criado de Eliseo, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Él dice: vive Jehová, él invoca el nombre del Señor. Hermano, ese deseo no vino del Señor. Ese deseo de tomar las cosas materiales, ese deseo vino de su propio corazón. Entonces este hombre viene y pone por medio el nombre del Señor ahí cuando obviamente eso no era algo que venía de Dios, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces, no conforme con eso, viene y dice: siguió Giesi a Naamán, cuando venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y dijo: va bien todo. Y le dice una mentira a Naamán, le dice: bien, mi señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mí los hijos de los profetas, dale un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Es decir, estaba mintiendo, estaba diciendo que su señor lo había mandado y no era así. Eliseo temprano antes ya había dicho: no, yo no voy a tomar nada de eso. Y él inventó que había 2 hijos de los profetas que necesitaban, ¿para qué? Para quedarse con eso o con parte de eso, ¿verdad? Un talento de plata y un vestido. Esto era valioso, hermano. Esto valía bastante. Imagínense algo valioso en esta época, así. Un vestido muy caro, un traje así costoso. Bueno, algo así era lo que este hombre estaba pidiendo. Y entonces se fue con esto y lo escondió. Creía que Eliseo no se iba a enterar, creía que Dios no se iba a enterar. Entonces el versículo 26, Eliseo le hace 2 preguntas. ¿No estaba también allí en mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No estaba allí mi corazón también? Hermano, olvídese cuando alguien está en pecado, el Señor lo hace saber. Cuando alguien está en pecado, el Señor habla. El Señor habla, el Señor se manifiesta. El Señor lo dice. Y luego la palabra dice, Eliseo le hace otra pregunta, le dice: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es decir, le está haciendo una pregunta. Le dice: Giesi, ¿acaso es tiempo de enriquecerse? Es tiempo de enriquecerse, es tiempo de hacer plata. Mi hermano y mi hermana, y ahora haga la analogía con la época actual. Haga la analogía con la época actual. Esa gente de la prosperidad, esa gente que le promete riqueza a las personas si creen en Dios. ¿Es esta época que estamos viviendo, estos días que estamos viviendo, es acaso tiempo de enriquecerse? Obviamente la respuesta es no. Obviamente es no. Es tiempo de salvación, hermano. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de perdón de los pecados, es tiempo de
rodilla delante del Señor. Es tiempo de inclinarse delante de Dios, de buscarlo en oración. Es tiempo de interceder por la familia. Es tiempo de orar. Es tiempo de reunirse todos juntos como hermanos. Es tiempo de leer la palabra. Es tiempo de enseñarle Biblia a los hijos en la casa. Ese es tiempo, no tiempo de hacer negocios con la iglesia, hermano. No tiempo de decirle fábulas, mentiras a la gente. Hermano, una vez yo escuchaba a uno de esos hombres de la prosperidad. Él hablaba de esa parte ahí en Hechos, que era Simón el hechicero. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Si recuerdan esa parte, Simón el hechicero, ahí ese hombre que estaba en Samaria, él trataba de decirle a los creyentes, creo que era Pedro, si mal no recuerdo, trataba de decirle, cuando él vio como el poder, la manifestación del Espíritu Santo, él trata de decirles, bueno, pero yo quiero comprar ese don, yo quiero pagarte, entonces para que tú me des el Espíritu Santo. Entonces, si mal no recuerdo, Pedro le dijo, no, tu dinero perezca contigo. El Espíritu Santo de Dios, eso no se compra ni se vende. Hermano, y esa es la interpretación de esa enseñanza, ¿verdad? Ahí en 2 de Pedro la palabra dice también que la palabra de Dios no es de interpretación personal ni privada, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra de Dios y no es lo que yo piense, no es lo que el hermano piense, es lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces, este hombre de la prosperidad estaba hablando de esto, de Simón el hechicero, y dice, no, pero es que eso no importa. Ahí Simón lo que quería hacer era dar una contribución de dinero para la iglesia y eso no tiene nada de malo. Él podía dar ese dinero. ¿Y cuál es el problema? Jehová lo reprenda. Mentiroso. Entonces, eso es lo que enseña esa gente, el amor al dinero. Que si usted, y casualmente, hermano, mi hermano Alex hablaba de eso la semana pasada también, mi hermano lo decía y el Señor lo reitera esta semana. No, de que si usted sigue al Señor, usted se va a hacer millonario, de que si usted sigue al Señor, sus problemas se van a acabar, usted va a tener un carro último modelo, viaje, plata. El verdadero evangelio, hermano, está de la prosperidad, está en Proverbios 30. El Señor dice, manténme del pan necesario. Esa es la prosperidad bíblica. Manténme del pan necesario. No me des poco para que yo no tenga que robar, ¿verdad? Y no me des mucho tampoco para que el día de mañana yo no diga quién es Jehová. Se me olvidó quién es Dios. Esa es la prosperidad bíblica. Entonces, volviendo aquí a Naamán y Eliseo, esa es la tercera enseñanza de hoy. Al Señor no se le sirve por dinero, se le sirve por amor. Usted ama a Dios, usted sigue a Dios no por las bendiciones de Dios. Usted sigue a Dios porque usted ama al Señor. Usted ha llegado a un convencimiento de que usted no puede vivir sin Dios. Usted necesita a Dios. Dios no nos necesita a nosotros, hermano. Pero nosotros sí necesitamos al Señor. Amén. Bendito sea su nombre, hermano. Ya vamos a terminar. Y para terminar, yo quiero que vayamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, vamos a leer los versículos del 4 al 7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Cuando lo tenga dice amén, mi hermano. Amén, dice la palabra del Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Esta palabra, hermano, hermana, habla de los dones espirituales en la iglesia. Esta palabra habla de los dones espirituales en la iglesia. El versículo 4 dice, hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay diversidad de ministerio, hay muchas cosas diferentes para hacer en la iglesia, pero el Señor, Dios, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, entiéndalo como el poder de Dios en acción, véalo de esa manera. Cuando dice operaciones es como ver el poder de Dios trabajando, el poder de Dios manifestándose. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra está hablando allí, eso por supuesto se refiere a la iglesia, se refiere a los hijos de Dios. Y ese contexto se refiere a los dones espirituales. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿Cuál es el punto de esto? Vimos, en esta predicación de hoy, vimos el poder de Dios manifestado ¿en quién? En el profeta Eliseo, ¿verdad? Hermano, en el nombre del Señor yo le digo algo esta tarde de hoy. Hermano, esa palabra de poder, todos esos milagros que hizo Dios por medio de Eliseo, eso no es cosa del pasado, hermano. Eso no es algo que uno leyó y que ocurrió hace 2000 años y allí quedó. No, hermano. Ese mismo Espíritu, ese Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. El Señor le ha dado dones a sus hijos. El Señor se manifiesta en sus hijos. Si usted busca al Señor y si usted vive una vida en santidad y en oración, el Señor lo usa. Hay poder en el nombre del Señor. Y ese poder no es un poder, como le decía antes, un poder de algo pasado, un poder allí que es para la historia. No. Dios es poderoso y Dios usa a sus hijos de muchas maneras y Dios los levanta y Dios se glorifica. Dios lo hace. El Dios de Eliseo, ese es el mismo Dios al que nosotros le servimos hoy día. Y ese es un Dios de gloria, un Dios de poder. Eso por una parte. Ahora sí, el versículo final del día de hoy. Vamos a leer 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, vamos a leer el versículo 31. Versículo 31. Dice la palabra de Dios, dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese, hermano, el contexto inmediato de esto está hablando allí de las cosas que el creyente debe comer, no debe comer, ¿verdad? Ese es el contexto, digamos, inmediato de este versículo. Y por eso es que usted lee allí que dice, si pues coméis o bebéis, porque está hablando acerca de eso. Sin embargo, luego de eso dice, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que usted haga, mi hermano, ¿sea para qué? Para la gloria de Dios. Hermano, hermana, si el Señor por su infinita misericordia el día de mañana lo usa, si el Señor por su infinita misericordia le da un don, el Señor lo levanta, el Señor lo ocupa de alguna manera. Hermano, como decía mi hermano Francisco al comienzo del culto, recuerde de dónde el Señor lo sacó. Hermano, recuerde que no somos nada delante del Señor. Es por su misericordia. Hermano, si el Señor le da un don, el Señor lo está usando de X, Y, Z manera. Eso no es para su gloria, no se engañe, no somos nada, somos polvo. Como dice la palabra allí, que no se nos olvide. Si hacéis esto o haced otra cosa, hacerlo todo para la gloria
de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Esta fue la palabra de hoy. El poder de Dios manifestado por medio del profeta Eliseo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado esta tarde de hoy. Amado Dios, Señor, reconocemos que en tu nombre hay poder, Padre. Padre, reconocemos que tú eres un Dios de gloria, un Dios de poder. Y sabemos también que tu voluntad es buena para con tus hijos. Padre amado, bendito, aumenta nuestra fe, mi Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, que no pongamos la mirada en los problemas, Señor, que no pongamos la mirada en los imposibles. Por el contrario, que pongamos la mirada en ti, mi Señor, que eres un Dios poderoso, eres un Dios bueno. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Padre amado, bendito, gracias, Señor, porque con esta palabra de hoy tú nos has recordado, mi Señor, que tú te glorificas, Señor, en nuestra vida. Tú te glorificas en los problemas, tú te glorificas en cada situación. Padre, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada grande, para ti no hay nada pequeño. Tú eres poderoso, Señor. Padre, si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, mi Señor. Padre, de esta forma te pedimos, Señor, con un corazón humillado, que escuche, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Escúchanos, Santo. Escúchanos, Señor. Padre, trae sanidad a los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, a los hermanos, Señor, que están esperando por un empleo, Señor, tráeles un empleo, Señor, ayúdalos, Señor. Dales un trabajo digno, Señor, para vivir, para cubrir sus necesidades, mi Señor. Padre amado, bendito, toda dificultad, Señor, familiar, Padre, todo corazón duro, todo corazón de piedra, Señor, seas tú, Señor, tratando con él. Padre, seas tú trayendo bendición, Señor, a esos familiares, a esos amigos que no te conocen. Amado Señor, esos familiares, esos amigos, Señor, que no se afirman en tu palabra, Señor. Padre, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Acompáñanos, Señor, en esta semana que va a comenzar el día de mañana. Padre, que esta semana sea de bendición para nosotros. Padre, que podamos ver tu mano acompañándonos, Señor. Padre, que tú hagas grandes cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades, en los problemas, en las preocupaciones, Señor, en esas cosas que nosotros creemos imposibles, pero que para ti, mi Señor, son posibles, Señor. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias por la palabra, gracias por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, por los alimentos, Señor, que vamos a consumir. Gracias por tu provisión, Señor. Te pedimos que bendiga esos alimentos, que los santifiques, Señor. Que esa comida sea de provecho para nosotros y que provea, Señor, para todas las personas de este mundo, Señor, este día de hoy. En especial en nuestros países, Señor, a nuestra familia, Padre. Ayúdalo, ayuda a tus hijos alrededor del mundo también, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Hermano, el martes, como siempre, tenemos célula a las 7 y los esperamos. Amén.